Hola, este programa se llama Entrenamiento Mental. Yo soy Roxana Zapone y durante la próxima hora juntos nos metemos en la mente de algunas personas que me inspiran y espero te inspiren a vos también. Vamos a compartir tips, ideas y ejercicios que yo practico para ejercitar el cerebro y la mente. Espero que te sean útiles y si te comprometes a practicar todos los días un ratito, te aseguro que los resultados te van a sorprender. Recordá que la práctica hace la magia. Hoy nos metemos en la mente del doctor Roberto Rosler, docente, director de la Fundación Educar. Nos cuenta, desde su óptica, cómo los seres humanos podemos adaptarnos y también qué hacer con nuestras emociones, entre otras muchas cosas. Disfrutémoslo. Acá estamos charlando con el doctor docente Roberto Rosler, director de la Asociación Educar. Y bueno, para mí es un placer tenerlo en este programa que se llama Entrenamiento Mental, y me pareció súper estupendo debido a todo lo que usted hace y cómo lo hace, que pudiera charlar con nosotros y con la gente que lo escucha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por sus palabras. Por favor. Bueno, hablamos de aprendizaje, ¿sí? Esto se llama entrenamiento mental y lo que a mí me gusta contarle a la gente, de acuerdo a la gente que charla en el programa y que también los mensajes que nos mandan, es cómo hacemos para usar todo lo que tenemos acá adentro de la cabeza. ¿De qué manera uno puede optimizar todos los sistemas que tenemos para? Empecemos de a poquito. A ver, cuéntenos usted, por ejemplo, la importancia de adaptarnos, sobre todo en estos momentos, ¿no? Bueno, uno de los más graves problemas que tenemos es que no nos damos cuenta porque nadie nos ha contado, es que esto que tenemos acá adentro se adaptó brillantemente a un ambiente que se llama entorno evolutivo que no existe más, ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos tractores en una autopista. Ajá. Y ese es un problema grave, porque nuestro cerebro está brillantemente adaptado al paleolítico, donde nosotros vivimos aproximadamente hace 300.000 años, y vivimos así muy felices, poco tiempo, pero de excelente calidad, que creo que es lo más importante, porque imagínense que en el paleolítico no había suegras, no existía la FIP, no había abogados, ¿no? No había que trabajar, no había materialismo, no había clases sociales, y es a ese tipo de vida en donde tampoco había smartphones, no había plays, no existía Netflix. La vida debía ser bastante interesante, y donde el estrés era un estrés breve, Uh-huh. de muy baja frecuencia, parecía un tigre, por eso duraría 15 minutos y pasaba una vez por mes. Y hoy en día el tigre es cuando nos viene el resumen de la tarjeta de crédito, o cuando yo abro mi computadora y espero que haya menos de 150 mails, y en realidad ahí no hay ningún tigre, ¿no es cierto? Y nuestro cerebro está, vuelvo a repetir, brillantemente adaptado a ese ambiente. Lamentablemente, un idiota hace unos 10.000 años atrás, en la media luna fértil, lo que hoy en día es Irak, descubrió la agricultura, descubrió la ganadería, y pasamos de esa vida, que era además una vida nómade, en la cual a la mañana había que gastar mucha energía, mucho tiempo para encontrar comida. Uh-huh. No es como nosotros, que vivimos a medio metro de una bomba calórica que es nuestra heladera. Sí. Esto va explicando, a Ah. ver, todos los problemas que tenemos, ¿no es cierto? El estrés, la obesidad. En el paleolítico esto no existía, nosotros podíamos pasar 3 días sin comer, y esos 3 días estando corriendo, no sé, 30 kilómetros para tratar de encontrar el desayuno. Hoy en día, ¿quién sale en bolas corriendo 10 kilómetros para tratar de encontrar un conejo? Nadie, No, absolutamente nadie. me encanta esa metáfora, es tal cual. Nadie. Tal vez uno puede llegar a correr en colectivo, pero es muy poco lo que hacemos.
Y entonces, para tratar de optimizar nuestro sistema nervioso, tenemos que comprender para qué está brillantemente adaptado. No está adaptado para esta posmodernidad, para esta posverdad, para todo este entorno psicótico, tecnológico, de cambio permanente, y por supuesto no está adaptado para esto que nos vino encima desde marzo con la pandemia. Entonces, de vuelta, a un tractor no se le puede pedir que funcione muy bien en una autopista, y nosotros, que teóricamente tendríamos que ser predadores activos en una sabana, la sabana africana de la zona oriental de África, hace calor 12 meses por año, la diferencia es que 6 meses llueve, otros 6 meses no llueve, y nosotros no estamos en la sabana africana, y estamos ahora para colmo encerrados, y estamos, si éramos antes sedentarios, ahora lo somos más, y se corre la novedad de que la ropa se achica en la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil optimizar. Por supuesto, es una utopía pensar que nosotros podemos volver a la misma dieta, al mismo ejercicio físico, a la misma situación psicológica de las cavernas, pero cuando nosotros decimos optimizar esto que está acá y adaptarlo a lo que es nuestra sociedad, no es algo natural. A mí me encanta cuando en las propagandas o en las conversaciones decimos, es natural. Y yo me quedo pensando, ¿qué es natural? ¿Es natural lo que estamos haciendo Roxana y yo? No, no es natural esto. ¿Es natural que Roxana y yo estemos vestidos? No, por supuesto que no es natural. ¿Es natural que comamos con utensilios? Por supuesto que no. Y hasta las cosas que hacemos con nuestros niños, cuando a nuestros niños le decimos, no te comas el moco, eso no es natural, porque un moco es una vacuna que nos inmuniza, y por eso es natural que el niño, primero, este dedo no tiene el tamaño para apretar la tecla de la computadora, pero sí tiene un tamaño brillante para meterlo en la nariz y desobstruir todo lo que nos molesta. Por supuesto, socialmente, si hurgarse la nariz está muy mal visto, y los mocos, una vez que el aire ha pasado varias veces, son desecados y son transportadores de bacterias que ya están debilitadas, que es el mismo mecanismo de una vacuna. Entonces, si yo lo ingiero, y hay varios trabajos científicos que lo demuestran, me está inmunizando contra las bacterias. Entonces, cuando nosotros pensamos en optimizar nuestro sistema nervioso, tenemos que pensar que es muy difícil optimizarlo cuando vive en un entorno para el cual no está adaptado. Por eso nos brotan situaciones como el estrés, que en realidad el estrés, cuando uno va a un libro de fisiología, se llama respuesta general de adaptación. No es que estamos viviendo con el enemigo, la evolución nos puso algo que aumentaba la supervivencia. ¿Pero dónde? En el Paleolítico, ¿no es cierto? Claro. No ahora, porque yo si en el trabajo me agarro a trompadas con mi supervisor o salgo corriendo de la facultad, no me va a servir para arreglar absolutamente nada. Entonces, estos son los graves problemas que tenemos para optimizar nuestro sistema nervioso en un entorno que no nos favorece. Después de todo esto que la verdad es que es tan real como la realidad misma, ¿cómo hacemos entonces estos seres humanos que sembramos la tierra para vivir de una manera mínimamente más adaptados? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Cómo nos podemos ayudar? Bueno, nos podemos ayudar desde varios puntos de vista. Planteemos por lo menos 4 avenidas Bien. sencillas, ¿no es cierto? Uno, de dónde proviene la felicidad real. Otro, que yo llamo el elogio de la lentitud. Y luego 2 aspectos que son sencillos, que son el movimiento y la música, ¿sí? Empecemos por la felicidad, ¿no? Hay distintos investigadores que se han puesto a investigar de dónde proviene la felicidad. Acá ya vemos cómo nuestra sociedad y nosotros
estamos tremendamente equivocados. Hay una psicóloga, Sonja Lubomirsky, que ha estudiado el tema de la felicidad, pero no al estilo Claudio María Domínguez, sino al estilo realmente científico, ¿no es cierto? Y luego de profundas investigaciones, ella ha publicado lo que se llama la torta de la felicidad. O sea, ha hecho un diagrama de torta, y ahí ella nos demuestra, bueno, la felicidad depende de 3 factores. El primer factor, prácticamente un 50%, depende de nuestros genes. Entonces, si uno no es feliz, bueno, es válido putear a sus padres y a su madre porque el 50% de nuestro humor y nuestro afecto depende de los genes que has heredado de tus progenitores. Después, un 10% depende de las circunstancias de la vida. O sea, si sos bajo, si sos alto, si sos lindo, si sos feo, si sos pobre, si sos rico. Ahí mucho no se puede hacer, ¿no es cierto? Ahí trabajan los cirujanos estéticos, digamos. Claro, ahí ganan mucha plata, pero en realidad lo que te puede hacer un cirujano estético es muy poquitito, porque es 10%. Pero luego, esta autora, Lubomirsky, dice, te queda un 40% de la torta. Y el 40% de la torta son las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida diaria. Esas decisiones son fundamentales y están acá adentro y acá adentro, ¿sí? Y es como nosotros interpretamos, ¿no? La vida, la circunstancia y las decisiones que tomamos. Y ahí Lubomirsky se puso a investigar. Entonces, lo primero que investigó es a los ganadores de la lotería, pero no acá, en Estados Unidos. En Estados Unidos ganan en la lotería $100 millones. Tal cual. Yo diría, un tipo que se gana 100 palos verdes debe ser muy feliz. Bueno, es muy interesante esta investigación porque ella descubrió que los que se ganan 100 palos verdes, sí, por supuesto, al principio están súper felices, se compran esas mansiones gigantes, se compran un Porsche, se compran todo, pero al año de ganar la lotería, son tan infelices como todos nosotros. Y esto se debe a un fenómeno del sistema nervioso que se llama adaptación sensorial hedonista. Que nos pasa todos los días. O sea, uno se pone perfume a la mañana y después al mediodía te cruzas con una persona y te dice, qué rico perfume. Y vos decís, ¿qué? Porque los receptores sensoriales tienen una propiedad que se llama adaptación. Si el estímulo es constante, el receptor deja de descargar. El ejemplo típico es la ropa interior. Uno se pone un calzoncillo a la mañana, recibís información, glúteo, 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 pero después uno no recibe información. Hasta que el famoso haz de alivio a la noche cuando uno se saca la ropa interior. ¿Por qué? Porque la información redundante al sistema nervioso central no le interesa. Le interesa cuando hay cambios de información. Exactamente la misma adaptación sucede con lo material. Yo me compro una chemise Lacoste. ¿Sí? Entonces el primer día voy y digo, ah, qué bárbaro, el cocodrilo, todo yo. Pero a las 2 semanas yo me adapto a eso. Y es la misma remera de porquería que todas las demás. O me compro un reloj de oro. Y esta adaptación hedonista sucede. Después Lubomirsky se puso a investigar la gente de altos salarios. Y empezó a investigar los que ganaban $100.000, $120.000, $150.000, así hasta los que ganaban $5 millones por mes. Y la conclusión de la investigación es que nadie estaba contento con su salario. Todos querían ganar más. ¿Por qué? Porque todos se adaptan a lo que ganan. Y esto explica por qué roban los políticos. Porque uno dice, bueno, está bien, yo robo, pero ¿por qué tienen que robar tanto? Porque nadie puede estar contento porque todos se adaptan. Roban un palo verde, quieren robar 2 palos verdes, roban 2 palos verdes, quieren robar 3 palos verdes.
Bueno, ahí nos está contestando una pregunta que nos hacemos todos, creo. ¿Por qué roban tanto en vez de robar un No, poquito? porque, a Ahí ver, entendemos. Es una este, cuestión de adaptabilidad sensorial. exactamente, porque todos se adaptan a lo que tienen. Bien. Es más, Lubomitsky en un momento dado dice, conclusión, el materialismo, el dinero, lo que sea, nunca te va a dar felicidad. Y te dice, vos tenés dinero y querés con el dinero ser feliz, hace un viaje. Dice, porque si vos haces un viaje con tus seres queridos, eso te va a dejar un recuerdo imborrable, Mm. no la plata en sí misma. Claro, lo que uno genera con eso, ¿sí? O sea Claro, que sería algo así como generemos permanentemente cosas que nos satisfagan para poder adaptarnos o para poder tener estos recuerdos. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema cuando nosotros vamos generando cosas que nos agradan o que nos hacen bien? Como los abrazos, no cosas solo con el dinero, ¿no? Aunque mi abuelo decía, si, lo que te queda al final de la vida, una de las cosas que te quedan son los viajes, decía él, porque tenés los recuerdos de las cosas bien vividas. lo que pasa es que cuando uno genera ese tipo de recuerdos, o como decís vos, los abrazos y todo eso, genera una activación. Nosotros en el sistema nervioso tenemos un montón de lugares para generar miedo, Mm. tristeza, agresividad, pero placer tenemos uno solo. Y Ajá. cuando generamos todos esos recuerdos, esos abrazos, esa área libera una sustancia que se llama dopamina y eso genera placer persistentemente. Y uno puede irse a ese recuerdo 100.000 veces. Algo material, uno se adapta. A Ujú. esos recuerdos uno no se adapta, por Qué ejemplo. interesante esto que está diciendo porque es algo como para hacer una distinción, ¿sí? A lo material uno se adapta, o al placer que nos da esto material uno se adapta. ¿Y por qué con los recuerdos no pasa esto, con estos recuerdos que nos hacen bien? Porque lo material no genera ningún engrama cortical, absolutamente nada. Ajá. Los recuerdos generan un circuito neuronal que es permanente en nosotros. E ir a ese engrama cortical que genera el recuerdo permanentemente es una fuente de placer. Uno ha experimentado siempre esos recuerdos que a uno le generan placer, y como dice el tango, en las noches de amargura y de angustia uno tiene esos recuerdos, y eso es una fuente gratis de cocaína que puede consumir legalmente, porque eso libera el mismo neurotransmisor que la cocaína o cualquier droga, genera dopamina. Qué interesante esto que dice, porque significa que podemos lograr ese estado a propósito. Totalmente, sí. Lo que pasa es que lamentablemente, vuelvo a repetir, esta sociedad materialista y consumista, eh, a ver, los recuerdos no hacen que nadie facture dinero, ¿sí? Ujú. No hay nadie que gane plata con eso. Usted no va a ver ninguna publicidad en la televisión, ni en ninguna radio, ni en la calle, publicidad estática donde diga genere recuerdos lindos. Eso le va a generar placer, porque nadie va a facturar con eso, ¿sí? Claro. Eh, entonces, eso no moviliza a nadie. Así le dicen, pero hay publicidades que dicen lo que tenés en el pie y le ponen una publicidad de una zapatilla, porque hay gente que gana dinero con eso. Claro, es que esto evidentemente también está muy estudiado a nivel marketing, digamos, para saber vendernos, ¿no? O sea, ponete esta zapatilla que te va a hacer sentir muy feliz, o más Totalmente. liviano, o más flaco, o más alto. Pero Eh, esa es la mentira más grande que existe en el planeta. claro, y algo tan simple, ¿no? Porque pues, si volvemos a la adaptabilidad y todo lo que nos contó desde los inicios hasta hoy, una de las cosas que más nos ayuda a adaptarnos es algo tan simple como, por ejemplo, pensar en cosas lindas. Hablo de adaptarse en cuanto a estar y sentirse bien, ¿no? Porque, Absol- sí, lo escucho. Perdón, sí, sí, sí. No, absolutamente. A ver, en plena pandemia, con mi familia, cuando tenemos el ratito de sol que tenemos, nos ponemos en el balcón Mm. y tomamos té o mate o qué sé yo, comemos algo rico, y eso ya genera un recuerdo que nos va a generar placer y es prácticamente gratis, y no es necesario absolutamente nada. Eso ya es un momento de placer.
y uno necesita tener ni cosas costosas ni absolutamente nada. Porque además somos animales sociales. Ujú. Somos animales sociales de vuelta por el ambiente ancestral en donde nosotros aparecimos en el Paleolítico. Si no estábamos juntos, como no teníamos garras, ni colmillos, ni nada, podemos vencer a los predadores que tenemos. Entonces, justamente estar juntos libera en nuestro sistema nervioso una molécula que se llama endorfina, que es igual a la morfina. Por eso somos adictos a las amistades, porque estar con otro es como liberar otra droga muy parecida a la morfina. Entonces, nosotros no necesitamos de cosas muy complejas para sentirnos bien. Ese es el efecto del aislamiento social, ¿no es cierto? Por eso estamos desesperados por estar en contacto con otros. Pero bueno, uno está con su familia, muchos, aquellos que tenemos la suerte de haber quedado encerrados con nuestros seres queridos, podemos lograr eso. Y no necesitamos ninguna cosa material para lograr placer. Es estar juntos, la gente sabia sabe que la felicidad se logra con cosas sencillas, Ujú. no con cosas costosas o complejas. Sí, tal cual. Aquellos que tenemos la suerte, ¿no? De tener nuestros afectos cerca, porque también hay mucha gente sola. ¿Qué le podemos decir a esta gente que es solita y que puede hacer qué para estar mejor? Bueno, acá hay dos recursos que nombré y que los podemos asentar ahora. Hay dos cosas que generan mucho placer automáticamente en nuestro sistema nervioso. Uno es el movimiento. Ujú. Cuando uno hace movimiento, desencadena una cascada neuroquímica que nuestro sistema nervioso ama profundamente, y para eso no hay que correr una maratón ni nada, sino simplemente uno puede caminar. Y cuando uno camina, en nuestro sistema nervioso se eleva una molécula que se llama serotonina, que es un poderoso antidepresivo. Se eleva también otra molécula que se llaman endocannabinoides. Nosotros en nuestro sistema nervioso tenemos una molécula idéntica a la marihuana. Esto no lo debe saber la policía porque si no nos detendría inmediatamente. Todos. Y la marihuana es un poderoso ansiolítico. Ujú. Luego también cuando caminamos se eleva la dopamina, que nos genera placer, y también se elevan las endorfinas, que es como la morfina. Entonces, el movimiento es un poderosísimo psicofármaco. Es más, hay muchos trabajos que ya demuestran que a grupos de antidepresivos, a un grupo se le dio antidepresivos, psicofármacos, y a otro se le dio ejercicio. Y el resultado fue exactamente igual. En realidad Ah. no fue igual, porque el grupo que hizo ejercicio no tuvo los efectos colaterales de los psicofármacos, y además, cuando a los dos grupos se les suspendió los psicofármacos y el ejercicio, el efecto antidepresivo fue mucho más largo en aquel que hizo ejercicio. Por supuesto, ningún psiquiatra te va a recetar ejercicio, porque acá hay una larga cadena Sí, de de conveniencias, efectos, digamos también. exactamente. Pero en realidad lo primero que hay que darle a una persona que no se siente bien es ejercicio. Poner en la receta RP, ejercicio, 30 Ejercicio. minutos por día. 30 Otra minutos cosa, por día, tampoco es tanto, ¿no? O sea, es algo que no, todos podemos hacer, caminar. y además no tienen que ser 30 minutos seguidos, pueden ser 3 sesiones de 10 minutos, Ajá. y en cualquier lugar donde uno esté aislado va a encontrar un circuito para hacer 10 minutos caminando. Yo acá ya tengo en mi casa un senderito hecho desde mi cocina hasta mi balcón, y se pueden hacer 3 sesiones de 10 minutos o lo que quiera. Y si vive en un edificio, tienen los escalones, que es el ejercicio más profundo que existe, Ujú. subir y bajar escalones. Luego, otra cosa que desencadena también la elevación del neurotransmisor del placer, la dopamina, es la música. La música tiene un profundo efecto placentero. Y luego también, para aquellos que están aislados, eh, yo debo confesar, cuando a mediados de marzo comienza la pandemia, y yo como docente tengo que volcarme a ser un docente virtual, insultando a diestra y siniestra, y tengo que empezar a usar el Zoom y todo esto, debo confesar que eh, en realidad esta docencia virtual, uno si entiende que en realidad uno debe lograr o intentar lograr
contactos reales en forma virtual, y por supuesto jamás van a reemplazar las clases presenciales, pero uno a través de estas herramientas puede contactarse con otras personas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya todo un protocolo que sábados y domingos se almuerza y se cena con las abuelas a través de las videollamadas. Qué lindo Y bueno, eso. yo la tengo a mi suegra sentada enfrente mío a través del celular. Y bueno, en realidad uno deja de estar solo a través de esto también. Estas tecnologías que yo insulto tanto realmente son brillantes para acercarnos a las otras personas. Y en estos días uno puede empezar también a llamar a amigos que hace mucho tiempo que no ha llamado, o a familiares que hace mucho que uno no está en contacto. Y es increíble cómo acá, por supuesto, todos los días dedicamos 10, 15 minutos para hablar con las abuelas, con las madres, con los padres, y genera una sensación de contacto y de cercanía que genera bienestar, eso también. Sí, no sé si a usted le pasará, ahora que más allá de insultar toda la tecnología, porque yo cuando empezó todo esto pensé también, digo, tanto que insultábamos y que renegábamos con nuestros hijos, los que tenemos hijos adolescentes, que estaban todo el tiempo con el celular y ahora todos estamos, ¿no? Como bastante parecido a ellos, digamos. Y a mí me pasa que ahora cuando voy a llamar a alguien, quiero hacer una videollamada, en vez de llamar por teléfono, lo quiero ver. Entonces uso mucho más la videollamada que antes, que era casi nunca, digamos, ¿no? Y está bueno esto que usted dice, acercarnos de alguna manera a los que queremos, a los afectos. Usted me hablaba de las 4 cosas que podemos hacer y creo que las nombró las 4, ¿no? Cuando... Sí, y falta una solamente que va a contramano de nuestra sociedad, que es el elogio de la lentitud, ¿sí? Ah, eso sí. Esta sociedad en la cual todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser para antes de ayer, como dicen los americanos, ASAP, ¿no? Lo más rápido posible. Y yo siempre digo que la mayoría de las causas de los errores y las muertes es por ir rápido, ¿no es cierto? Y nuestro cerebro no está acostumbrado a ir rápido, nuestro cerebro está acostumbrado a ir lento. Y es más, la sensación de vértigo y de velocidad es una de las causas de estrés más importantes. Entonces, también si queremos optimizar nuestro sistema nervioso, tenemos que darnos el tiempo de hacer las cosas lentamente. A ver, la Capilla Sistina no le dijeron, a ver, pintarlo para mañana. Se tardó mucho, mucho tiempo en hacer eso. Y las cosas bien hechas en general requieren de mucho tiempo. A mí para que me surja una idea tardo 10 años. Yo soy de esas personas que después de hablar a los 6 meses digo, ay, tendría que haberle contestado esto. Y nuestro cerebro es lento, ¿no? Entonces tenemos que permitirnos de que la vorágine no nos agarre. Los griegos del siglo dorado de Pericles, el siglo V antes de Cristo, en su mitología tenían 2 dioses del tiempo. Uno era Cronos, Ajá. como mis alumnos dicen, uy, no, tengo clase con Robbie a las 8 de la mañana y tengo que ir a trabajar a tal hora. Bueno, pero además de este dios Cronos, tenían otro dios, que era Kairos, que era el dios del tiempo adecuado. Entonces, Kairos decía, ahora es el momento adecuado para descansar. Y ahora es el momento adecuado para sentir placer. En esta sociedad capitalista, yo no puedo decir, a ver, hoy es lunes, son las 3 de la tarde, y yo creo que ahora es el momento adecuado para sentir placer. Nosotros el placer y el descanso lo hacemos cuando Cronos nos permite, ¿no? Al final de la jornada o el sábado y el domingo. Y los griegos eran mucho más sabios que nosotros. Fíjense ustedes que hay un antropólogo francés que dice que las sociedades se definen por las drogas que consumen. Fíjense nosotros, de lunes a viernes tomamos café para tolerar el trabajo que tenemos, y el sábado y domingo tomamos cerveza para olvidar el trabajo que tenemos. Sí. Así que muy bien no estamos. Claro que obviamente en esta sociedad donde vivimos sería un poco como ir a contramano, usar
en vez de usar Cronos, usar, ¿cómo era el otro que se llama? Kairos. Kairos, usar a Kairos. Pero de alguna manera también debemos de poder, a nuestra forma, llegar a un punto del día donde poder parar y decir, bueno, ahora estoy con Kairos y no con Cronos, Y sí, ¿no? totalmente. Y Sí, es esto una me locura. parece que tiene que ver con la decisión. A ver si usted me ayuda. ¿Qué pasa con las decisiones? Bueno, a ver, empecemos por algo. Yo siempre, cuando digo en el Paleolítico vivíamos muy bien, porque las decisiones las tomaba uno, ¿no es cierto? Decía, bueno, es hora de ir a comer. Y uno salía a ese supermercado gigante, que era la sabana, y comía lo que quería o lo que había, y comía cuando quería, y bueno, decía, bueno, ahora voy a tener sexo, y bueno, y lo hacía con quien quería y en el momento que quería. Hoy en día, ¿quién tiene la posibilidad de tomar realmente decisiones? Yo como docente ni siquiera doy el programa que decido yo. Es un programa que baja de arriba y no es Dios, ¿sí? Es un ministerio Sí, tal que cual. decide el programa y me lo baja a mí, y no solamente me lo baja a mí, sino que me dice, mira, vos tenés este periodo de tiempo para darlo. Eh, a ver, esto del libre albedrío es una Mm. cosa muy relativa que nosotros decimos que tenemos. Nuestro libre albedrío es, bueno, a ver, yo voy al kiosco y ¿qué me compro? Un turrón de maní, me compro un chicle. Nuestras decisiones están muy acotadas. Ujú. Es cierto que en el sistema capitalismo tenemos una democracia, pero la libertad queda acotada entre las restricciones gubernamentales y el dinero que tenemos. El sistema comunista fracasó porque no había libertad, ¿no es cierto? Mm. Pero el sistema capitalista, a ver, si no tenés plata no tenés ninguna libertad. Exacto. Lo vemos en el 30 y pico por ciento de gente que está por debajo del nivel de pobreza absoluta. Pero aún aquellos que no estamos en ese nivel, tampoco tenemos mucho nivel de decisión. Y eso también, ¿qué genera? Lo vemos muy bien, a ver, en nuestros adolescentes. A ver. ¿Cuál es el problema de nuestros adolescentes? A ver, el problema es, primero, la adolescencia es una construcción social, ¿eh? Mm. Que no hay que confundir con la pubertad, que son dos cosas diferentes. Mi bisabuelo, que vivía en la Rumania oriental, era un campesino, él no tuvo adolescencia. A los 12 años, cuando terminó la primaria, le dieron una palma en la espalda y dieron al campo a trabajar. La adolescencia nace cuando la secundaria se vuelve obligatoria y le damos una moratoria de 5 años más estudiando. Pero el grave problema del adolescente, que mi mujer todavía no entiende, que la bestia que tenemos acá de 15 años, ya es un macho alfa capaz de reproducirlo cuando dice, ay, mi bebito, le digo, pero vos le viste la pistola que tiene, ¿qué bebito? ¿Qué Me bebito? ¿De qué encanta. estás hablando? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Mi querido Alex ya es un ser sexualmente adulto, Ajá. pero ¿él puede tomar decisiones? No, no puede tomar ninguna decisión porque él está totalmente restringido por sus padres, por la escuela, y ahí son todos los problemas que tenemos con la adolescencia. Pero, de vuelta, eh, la, la pubertad era muy útil en el Paleolítico, porque mi querido Alex, a su edad en el Paleolítico, hubiera abandonado mi caverna Mm. para formar su propia caverna, agarrar una hembra sexualmente receptiva y ya hubiera empezado. Pero ¿a qué edad ahora abandonan la Fundación Rosler los adolescentes? Y si tenemos suerte, a los 30 años, y si no tenemos suerte, se quedan hasta los 50. Entonces ahí vemos, ¿sí?, que esto de la capacidad de decisión es muy relativo, muy relativo. Y usted me está abriendo una ventana a la cual la decisión es mía, acá, ¿no? Pero ¿qué decisión también es mía, no? Porque es como muy acotado lo que podemos decidir o lo que no. Y si nos metemos adentro del cerebro, ¿sí? Y vamos un ratito así, como poquito para las emociones. ¿Puedo yo decidir algo respecto a esto? No, no, a ver,
Yo siempre digo que esto a nosotros se nos define como especie como Homo sapiens sapiens. La traducción exacta es hombre que sabe que sabe. Ahí ya viene el primer error porque todo hombre casado sabe que la mujer sabe más que él, entonces ya ahí es un error garrafal, ¿no? Luego, cuando uno dice hombre que sabe, ahí ya inmediatamente se comete otro error que viene desde el Renacimiento, que es pensar que nosotros somos seres racionales, porque saber que sabemos es una función que se llama metacognición, que podemos pensar sobre nuestros pensamientos. Y somos teóricamente el único bicho viviente que hay en el planeta de que somos capaces de pensar sobre nuestros pensamientos. Es cierto, nosotros tenemos una enorme corteza cerebral que ocupa el 80% de nuestro sistema nervioso que está dedicado a eso. Ahora, tener algo no significa que lo usemos. Así Bien. como muchos han comprado una bicicleta fija y ha terminado como un perchero para la ropa. Entonces, si nosotros analizamos nuestra conducta, y esta es una opinión personal mía que no tiene ningún valor, nosotros básicamente somos seres emocionales, con la potencialidad de vez en cuando, y sí, estamos bien dormidos, bien alimentados, satisfechos sexualmente, o sea, todo eso está bien, de vez en cuando puede ser que seamos racionales, y surge en nosotros un Beethoven, un Shakespeare, un Heidegger, pero de vez en cuando. Ajá. Entonces, ejemplos, ¿sí? ¿Cuándo es el único momento que 45 millones de argentinos nos cohesionamos y todos tiramos para el mismo lado? El Mundial. O sea, 11 adultos en pantaloncitos cortos corriendo atrás de una pelota. Es racional que lo único que nos dé cohesión, no importa si somos peronistas, radicales, del PRO, bostero, gallina, ¿es racional esto? No, absolutamente no. Después, por ejemplo, lo hemos visto acá en esta pandemia, los vecinos de los médicos le pusieron un cartelito diciéndole, rajá de acá, HDP, bueno, somos seres emocionales. Por eso yo al sistema emocional lo llamo el Señor de los Anillos. Porque, como dice Tolkien en su libro y en su película, un anillo para gobernarnos a todos. Y yo creo que lo que nos gobierna a nosotros son nuestras emociones. Y para colmo, la anatomía de nuestro sistema emocional tiene la forma de un anillo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que lo que nos gobiernan son las emociones, nos tranquilizamos, porque muchas veces nos ha pasado decir, pero ¿cómo puede ser que esta flaca sale con este flaco? Y bueno, porque es algo emocional. A ver, el dios de la mitología romana que representaba el amor era Cupido. Cupido era un bebé con pañales y para colmo estaba ciego. Y el amor sí es ciego, sordo, mudo, afásico, apráxico, porque es una pasión, ¿sí? No podemos pedirle algo racional a algo que es emocional. Entonces, cuando uno entiende todas las catrascas que uno ha hecho en su vida, porque ha sido guiado por las emociones, y por eso también yo no estoy de acuerdo con el término educación emocional, porque sería lo mismo que decir educación gástrica. Yo no lo puedo pedir a mi estómago que lo puedo educar, eso es totalmente imposible. Decirle, a ver, estómago, deja de secretar ácido clorhídrico. No, eso no lo puedo hacer, es imposible. ¿Por qué? Porque si yo me voy a enojar, me voy a enojar. Y si yo me voy a poner triste, porque yo tengo miles de neuronas acá. Lo que sí puedo hacer es gestionar la respuesta que mi corteza racional va a tener frente a las emociones. Ahora, que me va a venir, o sea, yo... El impulso va a venir, digamos. Obvio, eso es irrefrenable, porque la emoción es una respuesta genéticamente predeterminada e inconsciente, porque el sistema emocional responde 500 milisegundos antes que la corteza racional. O sea, cuando la corteza racional se dio cuenta, es como yo y mi esposa. Cuando yo me di cuenta, mi esposa ya fue y volvió 50 veces. Así es el sistema emocional con respecto al sistema racional. Entonces yo no puedo educar a las emociones, es imposible educarlas. Lo que yo puedo sí es educar a mi sistema racional cómo va a responder ante las emociones. Ahí Supongamos,
Yo hace ya 3 años que vendí el auto, porque ya me cansé, entonces yo tengo ahora choferes privados, antes de la pandemia me llevaban los metrodelegados, el colectivero, pero cuando tenía mi Corsita Classic y yo iba a dar clases, me agarraba un piquete, yo no podía decir, bien, qué suerte que hay un piquete, voy a llegar tarde, voy a perder la presencialidad. No, lo que sí puedo, voy a putear, voy a enojarme, lo que sí puedo hacer es cómo reacciono yo frente a eso. Entonces, las emociones nos gobiernan. Tenemos que permitirnos eso, tenemos que perdonarnos eso y tenemos que aprender a cómo reaccionar frente a nuestras emociones. De vuelta, ¿por qué es así? Porque eso nos dio la supervivencia durante los 6 millones de años que tenemos los homínidos, porque hace 6 millones de años nos separamos de los monos y ahí empezó este experimento que es el homínido. Y las emociones aparecieron desde el primer mamífero, esto tiene más de 6 millones de años, y nos dieron la supervivencia. El problema es que en esta sociedad, vio que en muchos trabajos te dicen las emociones dejarlas fuera del trabajo, como si fuera un perro que uno lo deja atado afuera de la farmacia, ¿no? Claro. Y eso es imposible, yo no puedo agarrar con un bisturí y sacarme las emociones, es totalmente imposible, no se puede. Claro, absolutamente. Bueno, acá seguimos divirtiéndonos con el doctor Rosler en entrenamiento mental. La verdad que es un placer porque baja tan simple a la realidad todo esto que nos pasa dentro del cerebro, ¿no? Que para algunas personas es totalmente desconocido, para otras quizás que estudian o que leen un poquito más, pero es tan realista y me gustan las metáforas. Eso de que cuando su esposa fue y vino, me lo decía mi mamá. Cuando vos vas, yo fui y vine un montón de veces antes. Me hizo acordar de mi propia adolescencia. Eh, bueno, queda claro que somos seres emocionales y no racionales, pero me encantó algo que dijo que fue, debemos de aprender a perdonarnos. Supongo que debemos de aprender a perdonarnos cuando la reacción va mucho más rápido que la acción, ¿no? O sea, que el racionamiento, ¿se dice así? Por ahí. Me gustó eso, aprender a perdonarnos y aprender a no maltratarnos. Somos seres emocionales y estas cosas pasan. ¿Qué pasa cuando yo, digamos, dejo pasar esta emoción, me encuentro con un piquete, puteo, me pongo mal? ¿Es más fácil vivirla, dejarla pasar, a contenerla? A ver, si yo reprimo mis emociones y las reprimo sistemáticamente, está demostrado que la represión, primero, el lugar del sistema nervioso que se encarga de la represión está muy mal hecho, ¿sí? Ajá. Uno espera que el auto que uno compra, el lugar de los frenos, esté muy bien hecho, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en nosotros es al revés. El lugar donde pusieron los frenos fue el peor lugar de todos. Porque es un lugar donde los materiales, cada vez que freno, se gastan y cada frenada quiere decir que la próxima frenada va a ser más débil y más difícil. Estamos al horno, Primer o tema. sea. Entonces, como el traste. Y segundo, si yo me reprimo repetidas veces, eso va a generar problemas psicológicos y hasta problemas psiquiátricos. Ajá. Es como agarrar una olla a presión y taparla. Entonces, si no va a salir por acá, va a salir por el cuerpo y me voy a ganar una úlcera, una gastritis, un infarto. Por supuesto, hay circunstancias, cuando uno comete el error de tener hijos y uno dice, lo mato, lo mato, lo mato, bueno, ahí hay que reprimirse porque es mal visto, y además uno ha gastado tanto dinero. Veo que los hijos son tan costosos que uno Pero no lo mata diciendo, le hago un comentario al margen, porque mi hijo en general nos dice, ustedes no pensaron cuando decidieron tenernos, todos los no, viajes y las cosas no, que hubieran hecho, todo lo que se hubieran ahorrado, grave realmente. error, sí, sí, grave error. Entonces, por eso ahí en esos momentos la represión está buena, ¿no? Pero bueno, en general la represión hay que usarla selectivamente, como en el trabajo, donde dice, bueno, voy a matar a la decana, voy a matar a la decana, y mejor no, porque uno necesita esa plata para mantener justamente a los hijos, pero la represión sistemática afecta la salud psicológica. Entonces, uno tiene que, a ver, esto se ve muy bien en nuestra sociedad. Ujú. ¿Por qué es importante
el fútbol. Hay un autor que seguramente lo conoce, se llama Bauman, y Bauman habla de las comunidades perchero. La comunidad perchero es una persona que, por ejemplo, de lunes a viernes es abogada, trabaja en el correo, vende helados, y el viernes a la noche cuelga esa personalidad y se transforma en barra brava de fútbol, cantante punk o lo que sea. Justamente esto es muy frecuente porque no nos dejan expresar las emociones. Por ejemplo, mi hermano, que es el único inteligente de esta familia, ¿sí? Él tiene un doctorado en filosofía medieval de Oxford. Para mí es como estudiar el sexo de los ángeles, pero bueno, él hace. Y lo peor de todo es que volvió a la Argentina. Yo dije, no vuelva, no vuelva, no volvió. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿Lo puede utilizar eso en la Argentina? Y es un pobre docente como yo. Entonces, él de lunes a viernes es investigador del CONICET, y el viernes a la noche se transforma en barra brava de River, porque él ahí puede, es una válvula donde él puede descargar todas las emociones, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve muy bien en esta teoría de Bauman, que habla de comunidades perchero, que todos necesitamos expresar nuestras emociones. Si las reprimimos, por eso el fútbol, no sé, porque cuando uno dice, murió una persona por violencia del fútbol, uno dice, bueno, suspendamos el fútbol, se acabó. Pero uno no puede suspender el fútbol porque el fútbol es la válvula para canalizar toda esa represión que de lunes a viernes tenemos, y muchísima gente la usa para no explotar. Evidentemente en la Argentina esto es importantísimo. Acá con la pandemia hay mucha gente que debe estar explotando psicológicamente. Porque no tiene el fútbol, claro, o sea, queda clarísimo que, entonces, primero, es bueno dejar que las emociones se surjan, hay que saber manejarlas y tener un espacio donde poder descargar estas emociones, ¿no? Un espacio que puede ser el fútbol, puede ser bailar, puede ser, como dijo antes usted, ¿no? No sé, hacer algo que a uno le guste y descargar estas emociones. Me queda clarísimo. Pobre su hermano, ¿no? Que le mandamos un saludo. Ahora, y última pregunta, la verdad es que le estoy robando muchísimo tiempo y un tiempo fabuloso. Espero que la gente lo esté disfrutando como yo. ¿Cómo hacemos para que los demás recuerden o les quede algo de todo esto que dijimos acá? Y eso tiene que ver mucho con usted, ¿no? Que es la parte de enseñanza, supongo. Bueno, a ver, el problema que nosotros tenemos en la enseñanza es que nosotros tenemos una pedagogía que es todavía de la revolución industrial, ¿sí? Y lamentablemente eso no se ha modificado en ninguna parte. En los profesorados no ha cambiado. De todas maneras, creo que este es un problema, por lo poco que conozco, casi mundial. El único lugar donde todavía tenemos una buena pedagogía es en el nivel inicial. Y uno lo ve rápidamente cuando entra a un aula del nivel inicial, donde los niños pueden estar parados, acostados, sentados, y las seños del nivel inicial, del kindergarten o jardín de infantes, como usted quiera llamarlo, enseñan mediante el humor, cantando, jugando. Después, mágicamente, cuando el cerebro cambia de 5 a 6 años, que no hay prácticamente cambios, de este escenario, abruptamente los 40 zulúes tienen que estar sentados, inmóviles, callados, y todo se basa en lo que se llama la seriedad. Y ahí se destruye toda posibilidad de que el alumno aprenda algo. Para colmo, esto es sazonado con que tienen que estudiar de memoria. Y sí, si un alumno estudia de memoria, podrá aprobar el examen, pero el alumno sale del aula, va al baño, mea, y en la primer meada se pierden todos los contenidos que uno tuvo. Porque además ya se sabe que para aprender, y esto tiene que ver con cómo funciona la memoria del sistema nervioso, para aprender uno tiene que practicar, y practicar varias veces. Yo no sé vos cómo hiciste, pero cuando fuiste a aprender a manejar, el instructor te pasó un PowerPoint y te dijo, a ver, primera diapositiva, esto es un volante,
Segunda diapositiva, esto es un embrague, ¿fue así que aprendiste? No, yo aprendí con mi mamá sentada al Ujú. lado, saliendo todas las noches, después de las 12 de la noche, que no había nadie, y todos los días, pobre madre ahí sentada al lado, y ella me explicaba, pero todos los días durante mucho tiempo lo hicimos. Bueno, era una neurobióloga, tu mamá sabía Una cómo genia. funcionaba el cerebro. Entonces ahí vemos los principios, práctica y repetición, porque esas son las bases del aprendizaje. Todo el mundo se queja de que nuestros alumnos no recuerdan absolutamente nada. Por supuesto que no recuerdan, porque el escenario son 40 zulúes inmóviles, escuchando pasivamente, y el docente vomitando información y cada tanto pidiéndole a los alumnos que la regurgiten para ver si han recordado algo. Pero la única manera de aprender es practicando y repitiendo. Y para que esto no sea muy aburrido, sazonado con humor, con música y con movimiento. Entonces, esa es la receta, que es muy sencilla, no es difícil. No, y me lleva a, no puedo menos que hace un rato, antes de empezar la charla con usted, entré al cuarto de mi hija y estaba en una clase donde se escuchaba a la profesora casi gritando, ¿no? Y mi hija, cuando yo entré, miraba, ponía, le dejé al perro para que no ladrara, y, o sea, cero atención en esa señora que estaba poco menos que a los gritos, ¿no? Me da como mucha pena. Que el problema, además, es que ahora que hemos saltado a las clases virtuales son casi todas, salvo nobles excepciones, cabezas que hablan o labios que se mueven. Y eso Claro, no es un acto educativo. no. Alguien que recibe pasivamente información nunca va a aprender nada. Es como si yo quisiera que alguien aprendiera un instrumento y le dijera, mira, yo docente tengo el instrumento y empiezo a tocar. Mira cómo toco, nadie va a aprender nada. No. O sea que tiene que ser algo muy activo, mechado con humor y con, bueno, poco menos que esto que usted hizo hoy conmigo, ¿no? Mucha metáfora, mucho humor y entre dos. O sea, que intervenga el otro Totalmente, activamente. activamente. Bueno, sería genial que se pudiera hacer esto en la educación, ¿no? En algún momento vamos a llegar a tener este avance. Por lo pronto, usted, me imagino que enseña, y no sé si enseña a profesores o a docentes. Sí, doy capacitaciones para docentes. Es que, Roxana, no hay nada que nos impida hacer esto. No Ah, hay absolutamente nada que nos impida. Lo necesario es cambiar, nada más. El problema, a mí hay un término que me molesta, no es que estén en su zona de confort, están es, en su zona de seguridad. me encanta esto que me está diciendo, porque cuando yo escucho zona de confort, digo, le hago un montoncito de dedos. ¿Cuál es el confort ahí? O sea, me encantó, lo voy a empezar a usar de esta manera. No es la zona de confort, sino, La zona de seguridad. ahí está. Uno está seguro en las cosas, porque además uno lo escucha y dice, no, yo hace 30 años que hago lo mismo. Sí, bueno, a ver, nadie puede estar confortable ahí, pero se está seguro porque hace mucho tiempo que se hace lo mismo. Y usted me acaba de decir algo que, bueno, nada impide que esto se haga. ¿Y entonces qué estamos esperando? Bueno, a ver, esto es ruptura de un paradigma, ¿no es cierto? Ujú. Porque para que esto se haga, también hay temores, ¿no? Yo, por ejemplo, si alguna vez vos me viste, Sí. yo paso mucho el ridículo, ¿sí? Y me expongo al ridículo. Hay que no tener miedo Ujú. a pasar el ridículo, a ser causa de humor, etcétera, etcétera. Y hay muchos lugares donde esto es causa de temor. Y también la gran pregunta o la afirmación, a mí muchas veces me han dicho, pero usted no es serio. No, yo no soy serio, pero a mí no me preocupa la seriedad, me preocupa la solidez didáctica, ¿no? Entonces, cuando la gente se atreva a atravesar el paradigma de la seriedad y pasar a la solidez didáctica, y se atreva a no tener miedo, a que pueda atravesar el tema de que, bueno,
puede hacer ridículo. Bueno, esas cosas son obstáculos para que la gente pueda cambiar. Claro, es genial. Sí, realmente lo he visto hace muchos años, que la verdad lo sigo muchos años, y esto de poder tener esta charla con usted, para mí es un aprendizaje enorme, porque realmente uno siempre está aprendiendo y también está enseñando de alguna manera, ¿no? Con la mascota, con los hijos, con el otro, con el vecino que le dice, señor, venga, levante esto de su perrito que está acá. Uno también está enseñando, ¿no? Entonces, verlo desde este lugar, desde más allá, yo no le diría ser ridículo, yo diría es abrir una ventana distinta, ¿no? Abrir una ventana donde uno se encuentra con algo que hace así y dice, uy, esto es distinto, mirá qué bueno que está, me hace bien. Está bien que no todo es para todos, habrá aquellos que digan que no está bueno y otros que lo puedan entender mejor. Y ahí vamos, ¿no? Con esos que nos entienden y que puedan hacer del mundo, como usted, algo distinto también. Bueno, la verdad es que le agradezco esta charla, espero que usted la haya pasado bien, ¿Sí? tanto como yo, que la gente que nos está escuchando seguramente se ha divertido bastante y le haya quedado con todo este humor estas pequeñas distinciones o grandes distinciones que nos ayudó a ver en nuestra mente y en nuestra vida cotidiana, que el fútbol rápidamente entonces se ponga en marcha, ¿no? Así la gente puede ir a descargar, y su Bueno, hermano también. fíjese que en Alemania y en Inglaterra ya están empezando el fútbol. Sí, sí, eso es lo que escuchaba el fin de semana y también porque estaban pasando acá, ¿no? El fútbol extranjero. Sí, sí. Dije, bueno, la realidad es que también vi unos tapaboca que son como del futuro para alto, ¿cómo se dice? Alto Alto deporte, rendimiento. alto Sí. rendimiento, que tenían como unas cosas a los costados que es para el oxígeno, bueno, o sea que ya están trabajando todas las marcas para que la gente pueda tener el fútbol. Qué importante, me llevó a eso, qué importante que es el fútbol en el mundo, ¿no? En el mundo. Así que, bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Robbie me dice que le dicen, así que me voy a tomar el atrevimiento de llamarlo así. Para mí un aprendizaje enorme, para mí misma, que yo enseño algunas cosas y voy a tomar así un montón de cosas de las que usted habló hoy, y ya nos ponemos a practicar todos los días un poquito, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a vos, Roxana. Para mí fue un enorme placer. por favor, muchas gracias. Y nos estamos viendo. Bueno, gracias, doctor Roberto Rosler, Robbie, como le gusta que le digan a él. A mí me queda clarísimo que para que los seres humanos nos podamos adaptar necesitamos mucho humor. Y es algo que él practica mucho y nos quedó claro. Otra cosa que me queda clara es que no podemos decidir qué emoción aparece, ¿sí? Pero sí podemos decidir cómo interpretarla. Entonces, como nos queda poco tiempo, vamos a hacer un ejercicio, pequeño ejercicio. Empecemos a distinguir las emociones. Ya cuando me tomo el tiempo para distinguir la emoción, ahí hago una pausa y la emoción se ralenta. Recordemos que las emociones son muy rápidas, lo venimos charlando siempre. Entonces, emoción. Dijo él, no eduquemos la emoción, porque sería como educar el estómago. ¿Se acuerdan? Educar el sistema gástrico. Bueno, no podemos educar una emoción, pero sí podemos decidir qué hacer cuando nos viene esta emoción, que quede claro. Puedo interpretar y elegir, ahí sí puedo decidir. Entonces, ejercicio. Cierro los ojos, distingo la emoción, ahí ya paré un poco, le pongo una imagen. Cuando le pongo una imagen, puedo hacer esto, alejarla. Para los que me están viendo, la alejo. Para los que solo me escuchan, la pongo adelante de mi cara. Imagen, la pongo adelante de mi cara. Una vez que tengo la emoción ahí, ahí estoy más fría o frío, y puedo decidir cómo interpretarla. En este tiempo, de este ejercicio tan pequeño, yo gané oro para poder bajar esta emoción, si esta emoción era muy fuerte, o para poder elegir. Genera una lista de recursos y ahí, alejada de la emoción, puedo decidir cuál de todos esos tips en la lista, de todos estos ítems, a mí me sirve. Entonces, repasemos rápidamente. Distingo la emoción.
le pongo una imagen, la saco adelante mío, busco recursos y ahí decido qué puedo hacer. Eso sería interpretar una emoción. Eso sería la elección de qué puedo hacer cuando yo estoy sintiendo esta emoción. Vamos de nuevo. Cierro los ojos, distingo la emoción, le pongo una imagen metafórica, si quieren, la alejo de mí unos centímetros hacia adelante, la veo, elijo de la lista el recurso que más me favorece y ahí lo pongo en práctica. Esto lo podemos usar para todo. Si tengo una emoción salvaje, algo, un enojo, o si tengo una emoción también que me lleva para adentro, esta emoción que me da tristeza, quizá, y la tengo para adentro, recuerden, distingamos, si yo estoy adentro, me levanto los hombros, saco la emoción afuera, le pongo una imagen, la imagen que sea, no tiene que ser algo complicado, la veo y ahí busco el recurso. Una vez que busco el recurso, decido acción, ¿sí? Rápidamente. Esto, ahora que yo se los estoy contando, quizá es complejo. Tengo que buscar una imagen, tengo que distinguir. ¿Qué estás diciendo, Roxana? ¿Todo eso tengo que hacer? Bueno, sí, lo hacemos y cada vez que lo practicamos, más rápido nos va a salir. Más rápido sale, más rápido es el sistema, más rápido yo me desligo de la emoción, de la reacción de la emoción, sin poder elegirla. Si yo hago esto, ¿cuál va a ser el beneficio? Voy a tener la posibilidad de interpretar esa emoción y de elegir cuál va a ser la reacción que yo voy a tener ante esto. ¿Complicado? No, no señores, fácil. Roxana, ¿cómo hago? Recuerden, distingo la emoción, pongo una imagen, la saco hacia adelante, la miro, lista de recursos, elijo el recurso que más me favorece, la interpreto y a la acción. ¿Estamos? Bueno, espero que esto les haya sido útil. A mí me es muy útil y me encantó. Realmente disfruté muchísimo de la charla. Si me querés encontrar en las redes, Entrenamiento Mental Oficial. Esto es Entrenamiento Mental. Yo soy Roxana Zapone. Estamos por Bla en vivo. Y recordá que la práctica hace la magia y la vida tiene una sola dirección y es hacia adelante. Nos vemos el próximo viernes.